¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos una vez más en este estudio de la primera carta de Pedro. Vamos a seguir escudriñando esta maravillosa carta, la primera carta de Pedro, que nos deja mucha enseñanza, mucha esperanza, mucha fortaleza, un mensaje de parte de Dios para hermanos que, según lo que hemos estado escudriñando en el contexto, están padeciendo de distintas maneras, están sufriendo y están siendo afligidos. La clase anterior nosotros estuvimos desarrollando lo concerniente al último pasaje del capítulo 1, el último pasaje del capítulo 1, y en la clase que vimos la semana pasada estuvimos desarrollando específicamente lo que tiene que ver con el capítulo 1, versículo 23, 24 y 25, aunque claramente el pasaje no comienza ahí, pero fueron los versículos que estuvimos desarrollando. Para el apóstol Pedro es importante y va a ser enfático en hablar acerca del renacer. Por lo menos vemos en el capítulo 1 dos referencias o dos veces que el apóstol Pedro va a mencionar, va a hablar acerca del renacer. Vemos en el capítulo 1, versículo 3, que nos habla del renacer. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces nos habla de el renacer ahí en el 1.3, y en el 1.23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces es importante y es interesante ver cómo el apóstol Pedro va a hablarnos acerca del renacer con dos propósitos fundamentales, con dos propósitos principales. El primero lo vemos en la primera parte del capítulo 1, en los primeros pasajes. Vemos que Pedro va a hablarnos del renacer para ser enfático y resaltar las consecuencias que trae consigo, o el resultado que trae consigo, o los beneficios que trae consigo el hecho de renacer. Vemos en el capítulo 1, por lo menos en el versículo 3 al final, que los que han nacido de nuevo, aquellos que han renacido por la misericordia de Dios, ahora cuentan con una esperanza viva, y eso tiene que ver con algo que va mucho más allá de cualquier circunstancia, situación que atravesemos, por más difícil que sea en esta vida. Ni aún la muerte puede robarle a aquel que por la misericordia de Dios ha vuelto a nacer, ni aún la muerte puede quitarle, puede robarle su esperanza. También vemos que habla en el versículo 4 de una herencia incorruptible, inmarcesible y incontaminada. Eso tiene que ver con el resultado o los beneficios que trae consigo el hecho de renacer. Y en el versículo 5 va a hablarnos de una salvación. Como lo vimos en las clases anteriores, nosotros estuvimos desarrollando todos los beneficios que trae consigo el hecho de haber recibido, aceptado la misericordia de Dios y haber obedecido al evangelio naciendo de nuevo. Tenemos entonces una esperanza viva, tenemos una herencia que está guardada, reservada en los cielos para nosotros, y tenemos también una salvación que, según el versículo 5, está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Ahora bien, Pedro no solamente quiere hablar del renacer para referirse a los beneficios que trae consigo el hecho de haber nacido de nuevo, sino que también para Pedro es importante hablar del renacer para resaltar o hacerle entender o recordarle a los hermanos el compromiso y la responsabilidad que tienen todos aquellos que han sido alcanzados por la misericordia de Dios, todos aquellos que han renacido no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, el compromiso y la responsabilidad que tenemos como cristianos de vivir y desarrollar una nueva vida en Cristo. El compromiso que tenemos como cristianos de transformar nuestras vidas por medio de esa palabra viva que permanece para siempre. Hemos renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Lo que quiere decir que en el momento que nosotros nacemos de nuevo,
hemos participado, como lo vimos en la clase anterior, de la naturaleza divina. De hecho, Pedro va a hacer referencia a esto en la segunda carta, en el capítulo 1, en el versículo 4, capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hemos participado de la naturaleza divina en el momento que nosotros morimos, somos sepultados y nacemos de nuevo, ya no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Entonces, todos aquellos que han participado de la naturaleza divina, todos aquellos que han huido de las corrupciones que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, deben desarrollar su nueva vida conforme a la nueva naturaleza. Debemos desarrollar una transformación, una metamorfosis, un cambio en nuestras vidas conforme a nuestra nueva naturaleza. Por eso es que nosotros vemos que el apóstol Pedro va a ser enfático en cuanto a hablar de el renacer. Ahora, volviendo a la primera carta de Pedro, vamos a estar considerando hoy, vamos a estar viendo hoy lo concerniente al primer pasaje del capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, dice la palabra así: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hay un llamado aquí de parte del apóstol Pedro, una exhortación. Lo primero que es interesante es que Pedro va a comenzar el capítulo 2 diciendo, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Y quiero que nos enfoquemos en la palabra pues, porque aunque parece insignificante, la palabra pues le va a dar estructura y sentido a lo que nosotros vamos a comenzar a desarrollar en este pasaje. De hecho, la palabra pues debería ir antes de el desechando. La Nueva Versión Internacional incluso lo traduce de esa manera. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra pues es el conector de lo que Pedro venía diciendo en el final del pasaje anterior con lo que va a comenzar a desarrollar en este nuevo pasaje. La palabra pues tiene que ver con de acuerdo a esto, por tanto, así que, eso significa la palabra pues. Por tanto, de acuerdo a esto, así que. Por tanto, ¿qué? ¿De acuerdo a qué? Así que, a lo que venía diciendo anteriormente. Si hemos renacido, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Si hemos oído, hemos creído a la palabra viva que permanece para siempre. Si nuestras vidas, si vamos un poquito más atrás al versículo 22, han sido purificadas por medio de la obediencia a la verdad. Si vamos un poco más atrás, si hemos sido santificados, según el capítulo 1, versículo 2, hemos sido santificados y rociados con la sangre de su Hijo, el cristiano debe, a raíz de eso, por tanto, desechar pues toda malicia. No sé si se dan cuenta, pero ese es el conector. Es imposible que nosotros hayamos renacido de una simiente incorruptible y que sigamos desarrollando nuestras vidas de la misma manera que lo hacíamos antes. No es ese el deseo de Dios. Si hemos vuelto a nacer por la misericordia de Él, si hemos participado de la naturaleza divina en el momento que huimos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, si hemos sido santificados por Dios por medio del Espíritu Santo, si hemos sido purificados, si nuestras almas han sido purificadas por medio de la obediencia a la verdad, el cristiano debe, por tanto, desechar pues toda malicia, todo engaño y toda hipocresía. No podemos seguir desarrollando nuestras vidas
de la misma forma que lo hacíamos antes. Pero lo que Pedro está diciendo aquí es, si ahora soy un discípulo de Cristo, si Dios me ha santificado, si Dios me ha limpiado con la sangre de Cristo, si Dios me ha purificado y me ha dado la oportunidad de renacer, si Dios me ha dado una nueva vida y ahora tenemos una nueva naturaleza y una nueva identidad, si ahora somos hijos de Dios y Dios nos ha salvado por medio de su gran amor a través de la obediencia al evangelio, por tanto, debemos desarrollar una vida distinta. Hermanos, hermanitas, la palabra de Dios que hace un nuevo nacimiento, esa palabra de Dios que vive y permanece para siempre, debe transformar nuestras vidas. Cada cristiano, cada hijo de Dios, cada hombre, cada mujer que ha nacido de nuevo, cada persona que ha participado del renacer y que ahora tiene una nueva naturaleza, debe tomar una decisión firme en su vida. El cristiano que ha participado de la naturaleza divina debe tomar una determinación. ¿Y cuál es la determinación? ¿Cuál es la decisión que el cristiano debe tomar cada día de su vida? ¿Cuál es la determinación que como hijo de Dios debemos tomar? La decisión, la determinación que como hijo de Dios debemos tomar es que debemos desechar. Y la palabra desechar tiene el sentido de quitarse algo por completo. La palabra desechar tiene el sentido de sacar, despojar, separarse total y absolutamente de algo. La palabra desechar es la misma palabra de despojaos. Y cuando habla de despojarse, tiene que ver como un sentido de quitarse las ropas sucias y enviarlas lejos. Tiene que ver con algo que quitamos, que sacamos de nuestras vidas y lo enviamos lejos. Eso quiere decir que lo que Dios espera de ti y de mí, lo que Dios espera de nosotros, es que si hemos vuelto a nacer, saquemos por completo de nuestra vida todo aquello que tenga que ver con el viejo hombre. Lo que Dios espera de nosotros es que tengamos la determinación y tomemos la firme decisión cada día en nuestras vidas de sacar por completo todo aquello que mancha, que contamina, que daña nuestras vidas espirituales. Pero no solamente sacarlo, sino enviarlo lejos. Eso tiene el sentido de que el cristiano ya no debe tener bajo ningún concepto relación con las cosas que hacía antes, con las cosas que practicaba antes y con las cosas que manchan y contaminan nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha purificado, porque Dios ya nos ha santificado y porque por su misericordia hemos vuelto a nacer. Tenemos una nueva naturaleza. Amén. Ese es el deseo de Dios, pero la decisión y la determinación debe ser nuestra. Nosotros debemos cada día de nuestra vida decidir sacar por completo, desechar, enviar lejos todo aquello que no agrade a Dios. Eso significa sacar de raíz, sacar total y absolutamente de nuestras vidas. Si hay algo que el cristiano debe entender, si hay algo que el cristiano debe recordar, si hay algo que el cristiano debe tener presente, es que no hay absolutamente nada bueno. No hay absolutamente nada que rescatar en el viejo hombre. Si hemos renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, debemos terminar por completo con el viejo hombre y con sus prácticas. ¿Y por qué digo que no hay absolutamente nada bueno ni nada que rescatar en el viejo hombre? Miren conmigo Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Qué características tiene el viejo hombre? En Efesios capítulo 4, en el versículo 22, el apóstol Pablo va a decir, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos
engañosos, despojados del viejo hombre. ¿Qué características tiene el viejo hombre? Según Efesios capítulo 4, versículo 22, está viciado. No hay absolutamente nada bueno en él. Está viciado conforme a los deseos engañosos. En el viejo hombre solamente hay engaño. En el viejo hombre solamente hay vicios. En el viejo hombre no hay absolutamente nada bueno ni nada que rescatar. El viejo Raúl estaba viciado. En el viejo Raúl no existe nada bueno. Por eso el cristiano debe tomar la firme determinación, la firme decisión cada día de su vida de desechar y de despojarse de todo aquello que aún haya en su vida que tenga que ver con el viejo hombre. Miren Colosenses capítulo 3, la misma idea. Colosenses capítulo 3. En el versículo 8. Pablo va a decir en Colosenses capítulo 3, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros. La palabra que usa ahí, dejad, es la misma palabra que Pedro usa en el 2:1, desechando. Es la misma palabra. Pablo va a decir ahora aquí, dejad, en el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Mira el versículo 9. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos en el momento que nacimos de nuevo. En el momento que renacimos, en el momento, según Colosenses 2, que participamos de la circuncisión de Cristo, muriendo, siendo sepultados y saliendo de las aguas para vivir una vida nueva. Y este nuevo hombre, según lo que vemos ahí en el capítulo 3, versículo 10, revestido del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen del que lo creó. Este nuevo hombre es total y absolutamente distinto al viejo. No tiene ninguna comparación, ningún punto en común. El nuevo hombre es creado, es conforme a la imagen del que lo creó. Por eso debemos despojarnos. Por eso debemos dejar. Y es por eso, hermanitos lindos, que todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha sido santificado, todo aquel que ha sido purificado por medio de la obediencia a la verdad, debe mostrar una transformación, una metamorfosis y un cambio en su vida. Es imposible que hayamos participado de la naturaleza divina y sigamos viviendo de la misma manera. Es imposible que hayamos muerto en las aguas del bautismo y salgamos de las aguas del bautismo para seguir siendo lo que éramos. El nuevo hombre es conforme a la imagen del que lo creó. Por eso, la invitación que nos hace Pedro, la invitación que nos hace Dios, la exhortación que hace Dios a nuestras vidas en esta mañana es que debemos tomar la decisión y la determinación cada día de desechar por completo todo aquello que aún quede en nosotros del viejo hombre y enviarlo lejos, separarnos, alejarnos de todo aquello que manche, contamine nuestras vidas y que no tenga que ver con nuestra nueva naturaleza. Amén. Ese es el deseo de Dios, hermanita Lidia. Ese es el deseo de Dios, mi hermanito Juan, mi hermanita Nelly, mi hermanito Luis. Hemos renacido, no de simiente corruptible, sino incorruptible, y nosotros decimos amén. Pero eso lleva consigo el compromiso y la responsabilidad de desechar por completo todo aquello que manche, contamine, dañe nuestras vidas espirituales. Amén. Volvamos a Primera de Pedro. Volvamos a Primera de Pedro. Estamos en el capítulo 2. Estamos en el capítulo 2, versículo 1. Solamente hemos desarrollado la palabra desechando. Desechando pues.
El llamado entonces que hace Dios a nosotros en esta mañana, en este día, es a que desechemos, terminemos, acabemos, saquemos, dejemos, quitemos por completo y enviemos lejos todo aquello que no es conforme a nuestra nueva naturaleza, todo aquello que mancha y contamina nuestras vidas, todo aquello que aún quede de nosotros referente al viejo hombre. Recuerde que nosotros hemos nacido de nuevo, recuerde que nosotros hemos sido purificados y recuerde que Dios nos ha dado la oportunidad de participar de su naturaleza, de la naturaleza divina. Lo interesante de lo que vamos a ver aquí en el versículo 1, lo interesante y lo resaltante que me llama mucho la atención, es que Pedro nos plantea en este pasaje que la palabra viva que permanece para siempre no solamente debe afectar nuestras vidas positivamente en cuanto a nuestra relación con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la metamorfosis y la transformación de vida que causa o que produce el hecho de renacer por la palabra viva que permanece para siempre, no solamente debe afectar y tocar nuestras vidas en cuanto a mejorar o restablecer nuestra relación con Dios, sino que lo interesante de lo que Pedro nos va a plantear en este pasaje es que esa palabra viva que permanece para siempre debe afectar positivamente, transformando tu vida también en cuanto a la relación entre nosotros. No sé si se dan cuenta, pero el nuevo nacimiento no solamente puede afectar nuestras vidas transformándonos y haciéndonos volver a tener una relación con Dios, sino que el nuevo nacimiento debe afectar nuestras vidas, tocando nuestras vidas, transformando nuestras vidas, también mejorando la relación entre nosotros. ¿Y por qué digo esto? Pero va a hacer una lista aquí en el versículo 1 de 5 cosas. Miren las 5 cosas que Pedro va a hablar ahí en el versículo 1, porque va a decir, desechando pues toda malicia, desechando pues todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Estas 5 cosas que Pedro va a mencionar en el versículo 1 tienen que ver específicamente en cuanto a la relación entre nosotros. Eso quiere decir que aquellos que han renacido, la transformación no solamente se debe mostrar en cuanto a nuestra relación con Dios, sino que también en la relación entre nosotros. Es imposible, hermanitos lindos, es imposible que nosotros podamos tener una buena relación con Dios y tener una mala relación entre nosotros. Una vida que ha sido tocada por la misericordia de Dios, una vida que ha sido alcanzada por la misericordia de Dios, una vida que ha participado de la naturaleza divina, debe mejorar su relación con Dios, siendo obediente, viviendo como hijos obedientes, siendo sobrios, siendo santos. Y debe mejorar la relación entre nosotros, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. 5 cosas, hermanitos lindos, que tienen que ver específicamente con la relación entre nosotros. No podemos tener una buena relación con Dios teniendo mala relación entre nosotros. Y eso es interesante porque ese concepto de que yo estoy bien con Dios, pero no tengo relación con la iglesia, ese concepto de que yo tengo una buena relación con Dios, pero no puedo ver a mi hermano, no es lo que Dios quiere. No es el deseo de Dios. Y no podemos tener una buena relación con Dios y tener malas relaciones entre nosotros. Es imposible. La nueva naturaleza, el nuevo nacimiento, debe llevarnos a transformar nuestras vidas al punto de tener buenas relaciones entre nosotros. Ahora, hay algo incluso un poco más interesante. Porque recuerden que cuando estudiamos la escritura, nunca podemos hacer al lado el contexto. Siempre tenemos que ver lo que Pedro está escribiendo en el contexto que Pedro lo está escribiendo para entender lo que los destinatarios recibieron al momento que leyeron la carta. El contexto de Primera de Pedro es un contexto de sufrimiento, de padecimientos, de aflicciones. Los hermanos están siendo perseguidos, están sufriendo.
Más de 18, 19 veces, como lo vimos en la introducción, Pedro va a mencionar la palabra daño, padecimientos, sufrimientos, aflicciones. De hecho, 2 veces va a mencionar que los hermanos están pasando por el fuego de la prueba. ¿Por qué digo esto? Porque sea cual sea la circunstancia, la ocasión que usted esté viviendo, en sufrimiento, en aflicción, con dolor, en prueba, aún en el horno de fuego, debemos desarrollar el carácter de Dios. Debemos desechar toda malicia y debemos tener buenas relaciones entre nosotros. Aún en medio del sufrimiento, somos lo que Dios quiere que seamos. Vivimos como Dios quiere que vivamos. Y desarrollamos el carácter de Dios en nosotros. Aún en medio de los sufrimientos, el cristiano tiene que preocuparse por desechar por completo todo aquello que aún quede de nosotros en nuestro viejo hombre. Amén. Con dolor, en aflicción, con tristeza o en gozo, en alegría, el cristiano hace la voluntad de Dios, desarrollando el carácter de Él en su vida. Amén. Ahora bien, vamos a profundizar en estas 5 cosas. Vamos a ver de qué se trata la malicia, las detracciones y todas las cosas que menciona Pedro aquí en el versículo 1. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros podamos entender estas 5 cosas para poder desarrollar y tener buenas relaciones. Por ejemplo, volviendo otra vez un poquito atrás a lo que se me pasó. No podemos tener una buena relación con Dios si tenemos malas relaciones entre nosotros. Si vemos, por ejemplo, nuevamente volviendo a Colosenses capítulo 3, aunque no es lo que vamos a estudiar y a profundizar, pero quiero poner esto como ejemplo. En Colosenses capítulo 3, que leímos hace un momento, en el versículo 5, nos va a hablar acerca de haced morir pues lo terrenal en vosotros. El versículo 5 del capítulo 3, haced morir lo terrenal en vosotros, y nos da una lista que tiene que ver con fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Estas cosas que Pablo menciona en el versículo 5 de Colosenses dañan, rompen, destruyen mi relación con Dios, mi comunión con Dios, afectan directamente la relación vertical entre Dios y nosotros. Pero lo que nosotros vemos desde el versículo 8, en el mismo capítulo 3 de Colosenses, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre. Las cosas que menciona el versículo 8, versículo 9 y desde el versículo 8 hasta el versículo 17 tienen que ver en la relación entre nosotros. Mira el versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de humildad, de paciencia, soportados los unos a los otros y perdonados los unos a los otros. Mira el versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros. Entonces, lo que Pablo va a desarrollar en el capítulo 3, en la primera parte, tiene que ver con mi relación con Dios, mi relación vertical, pero desde el versículo 8 hasta el versículo 17 tiene que ver con la relación entre nosotros. No podemos tener una buena relación con Dios si no tenemos buena relación entre nosotros. Es imposible que tengamos una relación vertical buena si la relación horizontal entre nosotros está mala. La relación entre nosotros puede afectar y puede dañar incluso nuestra relación con Dios. Por eso Pedro va a decir, desechen toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Ahora, volviendo a Primera de Pedro, capítulo 2. ¿A qué se refiere Pedro cuando habla de malicia? Versículo 1. Ahora, es interesante que Pedro, antes de mencionar las 5 cosas y hacer la lista, use la palabra toda.
Eso quiere decir que Pedro quiere, que Dios quiere que nosotros desechemos por completo todas estas cosas, de todas las formas posibles, en todas las maneras posibles y de todos los aspectos posibles. El cristiano debe desechar toda malicia, absolutamente toda malicia. Y la palabra malicia, esto tiene que ver con maldad en todo sentido, perversidad, pensamientos, intenciones o acciones malvadas para dañar a una persona. Todo lo que es malo, todo lo que le causa daño a alguien, sea de pensamiento, intenciones, el cristiano debe desecharlo. La malicia, aunque en algunos contextos este término simple significa maldad, depravación o vicio, en este contexto apunta a rencor, malicia, es decir, la fuerza que destruye la comunión. El cristiano debe desechar cualquier pensamiento, cualquier intención o cualquier acción que dañe al hermano o que destruya la relación entre nosotros. A eso se refiere la palabra malicia. Después de hablar de malicia, vamos a avanzar un poco porque se nos va el tiempo, va a hablar acerca de, después de hablar de malicia, va a hablar del engaño. El cristiano debe desechar, despojar, sacar de su vida todo engaño. La palabra engaño tiene que ver con astucia o traición. Es la persona deshonesta que actúa con mentira, una persona con doble estándar de vida. Esto involucra mis palabras, esto involucra mis conductas, mis acciones. Tiene que ver con la falta de verdad en lo que se dice, en lo que se hace, en lo que se cree y en lo que se piensa. El cristiano no debe vivir engañando. El cristiano no traiciona, no utiliza la astucia para engañar, no es deshonesto, sino por el contrario, actúa con verdad. No tiene una doble vida, no tiene un doble estándar. Y esto incluye lo que se hace, lo que se dice, lo que se cree y lo que se piensa. Ahora, ¿por qué no el cristiano no engaña? ¿Por qué no engañamos en la primera carta de Pedro? Fíjense, por lo menos 3 cosas vemos en la primera carta de Pedro por las que no engañamos. 3 cosas interesantes. La primera cosa tiene que ver con lo que estamos desarrollando, con nuestra nueva naturaleza. El engaño va en contra de la nueva naturaleza. Dios no engaña, Dios es verdad. Por eso el cristiano no debe engañar, va en contra de nuestra nueva naturaleza. Según la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 22, primera carta de Pedro, capítulo 2, perdón, versículo 22. ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 22? Bueno, leamos desde el 21. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Cuál fue su ejemplo? ¿Qué hizo Cristo en medio de las aflicciones, en medio de la persecución, en medio de las injusticias, en medio del dolor? Dice, no hizo pecado. Versículo 22. Ni se halló engaño en su boca. Cristo no engañó, ni con sus palabras, ni con sus acciones. Aún en medio de la aflicción, aún en medio de la persecución, aún en medio de la injusticia, Cristo siempre habló con verdad, actuó con verdad, creyó a la verdad, obedeció a la verdad. Y fuimos llamados a seguir su ejemplo, a seguir sus pisadas. Entonces el cristiano no engaña, punto número 1, porque va en contra de su nueva naturaleza. Punto número 2, porque ese no es el ejemplo que vimos de Cristo y a eso no fuimos llamados. El cristiano dice verdad, cree verdad, obedece a la verdad
actúa con verdad. Amén. La tercera razón, capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Versículo 9. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué debe hacer? Final del versículo 10. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Sus labios no hablen engaño. Aquel que quiere ver días buenos, aquel que fue llamado para bendecir y para heredar bendición, refrena su lengua y sus labios no hablan engaño. El cristiano entonces no engaña porque va en contra de su naturaleza, porque no es el ejemplo que vimos de Cristo y porque no fuimos llamados para engañar, sino para bendecir. Si quieres ver días buenos, debes refrenar su lengua y tus labios no deben hablar engaño. Ahora, saliéndonos un poquitito de Primera de Pedro, vamos a Efesios 4 nuevamente, porque hay algo interesante aquí que quiero decir. Efesios capítulo 4, referente a la nueva vida en Cristo, a la transformación, a la metamorfosis. Desde el versículo 17 nos va a hablar acerca de la transformación, de cómo vivíamos antes o cómo andan los gentiles y cómo debemos desarrollar nosotros nuestra nueva vida. Según el versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, 4:17 de Efesios, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así viven los gentiles, así vivíamos nosotros. Pero mira el versículo 20. ¿Por qué ya no vivimos de esa manera? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No aprendimos así a Cristo. Ese no es el ejemplo que vimos de Cristo. Esa no es la conducta que vimos de Cristo. Pero ahora, versículo 21. Subrayen la palabra verdad. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aquel que ha escuchado de verdad a Jesús. Aquel que ha sido enseñado conforme a la verdad por Jesús. ¿Qué va a hacer? Mira el versículo 24. Bueno, leamos el 22. 21 y 22. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿con qué características? Justicia y santidad ¿de qué? De la verdad. Fíjense, si en verdad le hemos oído, si hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, si hemos nacido de nuevo, este nuevo hombre es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Mira cómo comienza el versículo 25. Por lo cual, por esta razón, porque el nuevo hombre es creado según la justicia y santidad de la verdad, porque el nuevo hombre oyó la verdad y fue enseñado verdaderamente por Jesús, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo. Entonces, no engañamos, porque nosotros hemos oído a Cristo, hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Cristo, porque el nuevo hombre es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. El cristiano no puede decir mentira, no engaña. El cristiano actúa, vive y habla conforme a la verdad.
Amén. Volvamos a Primera de Pedro. Razones en Primera de Pedro, para seguir hablando del tema de no engañar. Se me acaba el tiempo y no terminamos el versículo 1. Pero es interesante esto. En el pasaje anterior del que estamos desarrollando, ¿qué nos habla Pedro? ¿Qué fue lo que purificó nuestras almas? ¿O cómo llegamos a purificar nuestras almas? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de la obediencia a qué? Según el capítulo 1, versículo 22. Por medio de la obediencia a la verdad. ¿Cuál es el resultado? Según el versículo 23. No, según el mismo versículo 22. Obedecimos a la verdad y el resultado es que tenemos amor fraternal no fingido. El cristiano ama sin fingimiento. El cristiano no engaña. Todo lo que hace el cristiano lo hace con verdad. Todo lo que hace el cristiano lo hace nacido de un corazón puro. En un corazón puro no puede haber engaño. En un corazón puro no puede haber malicia. En un corazón puro no puede haber envidia. En un corazón puro no puede haber detracciones. Por eso, despojados del viejo hombre, despojados de toda malicia, despojados de todo engaño, de hipocresía, de envidia y de detracciones. Ahora, para avanzar un poquitito y ver si terminamos hoy este pasaje, aunque es un poco complicado que lo terminemos. Después de hablar de el engaño, va a decir hipocresía. Y la hipocresía, esto tiene que ver con, el concepto viene de las obras de teatro, cuando se usaban las máscaras, donde las personas realizaban un papel en la actuación que no era la realidad de sus vidas. A estas personas que actúan con apariencia y falsedad. La persona cuando está en una obra de teatro se coloca una máscara e interpreta un personaje que no es él, que no lo representa a él, que no tiene que ver con lo que él es. La hipocresía es actuar de una manera que no somos. Es fingir o aparentar algo que no somos. Es intentar engañar a través de mostrar un carácter que no es el nuestro. Por eso el cristiano no es hipócrita. No aparenta. El cristiano debe vivir la vida conforme a la verdad, reflejando a Cristo y el carácter de Cristo en su vida. Después de la hipocresía va a decir envidias. Envidias. Y la envidia, esto involucra el desprecio, el celo, acciones que dañan a otro. Es algo que surge, que sale del corazón. Es ese deseo de tener lo que otros tienen y no se alegran por lo que tienen, sino más bien sienten dolor, tristeza de las bendiciones que otros tienen o de la prosperidad de otros, ya que ellos no pueden tener esas bendiciones ni tampoco pueden lograrlas. La envidia tiene que ver con eso. Y es interesante que la envidia es algo que es interno, que surge del corazón y es contrario a lo que termina diciendo el versículo 22, que ese amor entrañable, que ese amor sin fingimiento nace de un corazón puro. En un corazón puro no hay espacio para la envidia. Un corazón puro no siente celo, rencor por el bienestar de otro o la prosperidad de otro, no solamente en el aspecto material, sino en todo sentido. No hay espacio para la envidia. La nueva naturaleza va en contra de esto. Y termina diciendo el versículo 1, y todas las detracciones. Todas las detracciones. No entendemos muy bien la palabra detracciones, pero la palabra detracciones tiene que ver con difamar. Tiene un significado de un chisme ardiente y doloroso, un hablar perverso,
aquellos que critican sin freno, comentarios hirientes, sarcasmo, que producen rumores con malas intenciones para descreditar a otra persona y destruirles. Esto es pecaminoso, hermanitos, y no tiene que ver con el nuevo hombre. Y otra vez, perdón que sea enfático con esto, me llama mucho la atención que Pedro nos mande a desechar estas cosas que dañan y destruyen la relación entre nosotros, y no nos mande a desechar, en este caso puntual, cosas que dañan y destruyen nuestra relación vertical. Debemos ser cuidadosos en la forma como nos relacionamos, cómo desarrollamos nuestras vidas. Hay un llamado de parte de Dios en este día a sacar por completo, a despojarnos por completo, a apartarnos por completo de estas cosas. En la vida del cristiano no hay espacio para la malicia. La nueva naturaleza no tiene nada, absolutamente nada que ver con el engaño. El cristiano no puede desarrollar una doble vida siendo hipócrita. No hay lugar para la envidia en nuestras vidas y no debemos, bajo ningún concepto, utilizar nuestros labios, utilizar nuestra boca para hablar con malas intenciones de otro. Si vamos a usar nuestra lengua, si vamos a usar nuestra boca, que solamente sea para lo que dice el versículo 9 del mismo capítulo 2, que sea para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si vamos a usar nuestra boca, capítulo 3, versículo 10, refrenemos nuestra lengua de mal y nuestros labios no hablen engaño. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios busca. El concepto puede ser mucho más amplio. Esta es la aplicación puntual de lo que Pedro nos transmite en el versículo 1. Sin embargo, claramente, aquel que ha sido santificado por el Espíritu, aquel que ha sido purificado por la obediencia a la verdad, y aquel que ha nacido de nuevo, debe desechar todo aquello que rompa, que destruye, que dañe la relación que tenemos con Dios y la relación que tenemos entre nosotros. No nos va a dar tiempo de terminar el pasaje y no quiero bajo ningún concepto hablar del versículo 2 que tiene tanta importancia y tanta riqueza de manera rápida. Así que vamos a terminar este pasaje la próxima clase. ¿Por qué? Porque hay algo interesante, solamente como adelanto. Miren cómo comienza el versículo 1. Desechando. Y dijimos que eso tiene que ver con un concepto de sacar y enviar lejos, quitarse por completo. El cristiano debe tener la determinación y la decisión de sacar de su vida por completo. ¿Cómo comienza el versículo 2? La primera palabra. Desear. Eso quiere decir que sacamos por completo lo que a Dios no le agrada, pero al mismo tiempo, con la misma fuerza, con la misma determinación que sacamos lo malo, deseamos la leche espiritual no adulterada. Con la misma fuerza, con la misma determinación, con las mismas ganas, buscamos, anhelamos, deseamos y amamos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre y puede transformar nuestras vidas. De eso vamos a estar hablando la próxima clase. Que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Gracias por la disposición, por el tiempo, por la paciencia. Vamos lento, pero vamos bien.
¿Por qué? Porque Dios está enseñando y hablando a nuestras vidas cada mañana. Un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga. Busca primero